Hola a todos, bienvenidos a mi canal Hechizos y Tarot de Medianoche. Mi nombre es Marisa y hoy os traigo un incienso, un incienso no es un saumerio para alejar malas vibraciones, sobre todo cuando nos sentimos que no nos van bien las cosas, para alejar malas vibraciones, negatividades, ¿cómo explicarlo? Algún tipo de envidia que puedan estar enviándonos o maldiciones habladas, para que alejes todo eso de tu casa, de tu hogar, y sobre todo para que te limpies y empiezan a como abrirse los caminos para ti. Esto como, a ver, yo digo los materiales, ¿vale? Yo tengo aquí un mortero, 4 dientes de ajo, pero tienes que usar los ajos que necesites en tu hogar, porque esto es para pasarlo por la casa, desde dentro hacia afuera, por todas las habitaciones, y por cada habitación se debe de poner un ajo en cada habitación. Y si ves que el ambiente está muy cargado y que que te ha estado yendo bastante mal, pues tienes que poner un ajo en cada esquina de la habitación, ¿vale? Antes de hacer todo esto tienes que abrir las ventanas, antes de pasar el incienso por lo que es tu hogar, por tu casa. Tienes que empezar a abrir todas las ventanas, porque esto se tiene que ventilar, ¿vale? No se puede quedar acumulado en lo que es en el ambiente ahí. Tienes que abrir todo para que todo lo que haya malo se vaya. Sobre todo pensamientos negativos, porque eso va creando como una nube negra a nuestro alrededor que no lo vemos, y eso va haciendo que se destruyan las energías positivas, por así llamarlo, ¿vale? Y para que todo eso se vaya, se elimine. También esto es que como no lo he apuntado, esto también elimina lo que son larvas del bajo astral, todo lo que... O sea, cuando tú estás mal, se te están pegando como parásitos, como bichos, vamos a llamarlo así, ¿vale? Del bajo astral, que lo estás atrayendo por tu vibración, porque estás vibrando en una frecuencia muy baja. Entonces, para eliminar todo eso, que se queda también en lo que es en el hogar, y eso atrae discusiones y conflictos en lo que es en el hogar, en la casa, ¿vale? Con las personas que estéis viviendo ahí. Pues eso se queda ahí, y para eliminar todo eso pues hay que abrir las ventanas, ¿vale? Para que se vaya, para que se disuelva. También envidias que te puedan estar enviando la gente, maldiciones habladas, o sea, cosas que eso también te llega. Entonces, para que eso se elimine, tienes que dejar todo abierto, la casa, cuando estés pasando lo que es el saumerio, ¿vale? Yo le digo incienso, pero es un saumerio, para que todo eso se vaya y empiece a entrarte buenas vibraciones, buenas energías. A ver, vamos a usar ajo, voy a decir los ingredientes: ajo, romero. He puesto poca cantidad, ¿vale? Porque es para una demostración. Si ya quieres hacer para tener guardado, lo puedes hacer, ¿vale? Y lo puedes usar cuando tú te sientas que las cosas no vayan muy bien, no esté en el hogar, es como que se te cierran los caminos o te empiezan a haber muchos inconvenientes uno detrás de otro. Y eso es producido por esa vibración. Lo que hace esto es aumentar la vibración de lo que es de las personas que estáis dentro del hogar, y que se pueda que te sientas mejor. Sobre todo que te quites, porque empiezas a sentirte cansado, es que te atrae muchas cosas, entonces empiezas a quitarte todas esas cargas. Eso sí, también si has estado pasándolo mal y ha sido por estos motivos que te estoy diciendo, por maldiciones de personas que te han estado enviando, envidias, personas que han estado viendo tu casa, pero que te van a contar problemas y te los dejan ahí a ti,
y eso te ha estado afectando. Cuando pases esto, si lo pasas 7 días seguidos, 3 días seguidos, si ves que no está la cosa muy mal, pero quieres hacer una limpieza, ¿vale? Si ves que está un poquito regular, 7 días seguidos, y si ves que está muy mal, yo te aconsejo que lo empieces a pasar 9 días seguidos, y si no, desde la luna llena hasta la luna nueva, ¿vale? Todos los días al atardecer, cuando se empieza a anochecer, debes de pasarlo y hacer el mismo ritual. Lo que sí que vas a notar que te empiezas como que tienes que ir mucho al servicio, lo que es al baño, ¿vale? Y puede que te dé un poquito, que te sientas un poquito cansado o cansada, y es por eso, porque te estás limpiando. Que por eso no te preocupes si te empiezas a encontrar así, como un poco que te faltan fuerzas o que tienes que ir mucho al servicio, es porque te estás limpiando, de todo eso. A ver, no sé si se me olvida alguna cosa más. Si se me olvida algo por deciros, me lo dejáis en los comentarios. Vamos a usar romero. Yo he puesto aquí artemisa, pero si no tienes, puedes usar las cáscaras del ajo, ¿vale? Pelas los ajos y usas cáscaras de ajo. También estoy usando aquí mirra, ¿vale? Si no tienes mirra, puedes usar olíbano. Son resinas que limpian y elevan lo que es la vibración del ambiente, ¿vale? Si no tienes todos los ingredientes, usa ajo, la cáscara del ajo y el romero, porque aunque sean solo 2 ingredientes, te va a limpiar bastante, y el romero va a purificar también el ambiente y te va a elevar la vibración. Y bueno, y son hierbas que te vienen bastante bien para lo que es limpieza, exorcismo, purificar el ambiente, lo que es quitar todo, desterrar negatividades, lo del bajo astral, parásitos que se pueden quedar en tu casa, ¿vale? Y todo lo que te estén enviando, todo eso se disuelve. Y bueno, también vamos a necesitar 2 velas blancas que no estén usadas, porque estas las he apagado porque he tenido que hacerlo el vídeo antes, porque aquí esto lo tienes que hacer cuando estés solo o sola en tu casa. Si tienes mascota, no puede estar la mascota en la casa porque le puede perjudicar, ¿vale? Entonces tienes que usar 2 velas blancas. Si no tienes 2 velas blancas, puedes usar una vela blanca. Ahora te diré cómo se usa. Y bueno, yo aquí empezaríamos machacando lo que es, pues pondrías el romero, ¿vale? En el mortero. Yo lo que hago es machacar esto, o sea, en las agujas contrarias del reloj, porque lo que quiero es que se vayan las malas vibraciones de mi casa, ¿no? Si quieres atraer, para atraer es al contrario, ¿vale? Lo puedes hacer así también, pero yo lo hago de esta forma, y siempre que estoy machacando la hierba estoy pensando para qué la necesito. Por ejemplo, porque cada uno lo puede hacer pensando como, o sea, su forma de pensar, no tienes que hacerlo como yo, yo lo que pienso es, gracias porque me estás ayudando para que se vaya todo el mal, y así, todo lo negatividad de mi casa, así todo el rato, me concentro en eso hasta que la hierba queda bien machacada, y así con todas. ¿Vale? Después, cuando ya tengas todas las hierbas machacadas, así también lo que es la mirra o el olíbano, si estás usando olíbano, también puedes usar incienso, ¿vale? Si no tienes eso, si no tienes ni olíbano ni mirra, puedes usar incienso natural. Y también lo haces todo igual, siempre pensando en para qué es. A ver, yo lo tengo aquí apuntado. Esto, cuando ya termines de machacarlo, lo vas echando. Yo tengo aquí un cuenco
¿vale? De barro lo vas echando aquí. Si no tienes de barro puedes usar lo que tengas, pero es mejor que sea de barro porque es más natural. Yo lo tengo aquí en un bote. Y ya los tengo mezclados. A la hora de mezclar igual, lo mezclas así. En las agujas, o sea, la dirección contraria de las agujas del reloj. De izquierda a derecha. Que como no he dormido, perdonadme, ¿eh? Pero quería subir este vídeo antes de que... Porque por estas fechas es que la gente empieza a enviarte maleficios y empiezan a enviarte pues todo lo negativo, ¿no? Pues para que eso no te llegue, por eso quería hacer este vídeo ahora, porque también me lo han estado pidiendo gente y no he podido hacerlo antes. Entonces lo hago ahora, aunque esté sin dormir un poquito. Cualquier cosa que no entendáis me lo dejáis en los comentarios y yo intentaré responder lo antes posible. Pero yo lo voy mezclando así todo. Cuando ya tengas todo machacado lo vas echando aquí en un cuenco y lo vas mezclando, y siempre tienes que pensar en para qué es esto, para qué lo estás haciendo, ¿vale? Porque es la intención, lo que le estás poniendo a la hierba, a la energía de la hierba. Vale, después de eso, si no tiene, yo voy a usar aquí, ¿cómo se llama esto? Carboncillo, perdonadme. ¿Vale? Si no tienes un carbón de estos de quemar y cerillas, puedes usar la hierba, puedes poner aquí y con una cerilla encender para quemarlo, pero claro, eso pues no sería aconsejable. Yo te recomiendo que uses un carbón de estos, vienen en paquetes así. Esperar un momento, es que no quiero poner nada de marca, no sé si se verá. Vienen en paquetes así. Lo puedes comprar por internet, ¿vale? Que hay muchos en Amazon mismo. Yo creo que este lo compré en Amazon y me vino un paquete bastante grande. Creo que compré un paquete de 5, o sea, vienen 5 sobres de estos. Me salió bastante económico. Aquí en España me salió unos 6 euros o así, ¿vale? Y está bastante económico. En otro país no sé la moneda, pero que no es muy caro. O sea, no, yo te recomiendo que uses esto para quemar lo que es la hierba. Y esto lo pones aquí, se suele poner con una pinza, yo no tengo pinza, tengo lo que es esto, que no sé qué es. Esto me lo han regalado. Y lo estoy usando para encender el carbón, lo enciendo con las cerillas, va a saltar un poco de chispas. ¿Vale? Salta un poco de chispas. Lo pones aquí, no te asustes porque es normal lo de las chispas. Lo pones ahí en el medio de este plato, un plato de cerámica, y abajo tengo lo que es esto, una madera, porque te recomiendo que uses una madera para que después lo cojas esto y lo vayas pasando por las habitaciones. Igual que antes. Al contrario de las agujas de reloj, o sea, empiezas desde la última habitación de la casa y la vas pasando, al contrario de las agujas de reloj, y vas diciendo para qué es, o sea, es como, alejo todo el mal de esta habitación, con este incienso alejo todo el mal, o incienso, o como tú lo llames, ¿vale? Porque esto tiene que salir de dentro de ti, esto... como tú lo quieras llamar, pero es para que ya aleje todo el mal. Cuando termines de esa habitación, haces una cruz y sales de la habitación. Deja las ventanas abiertas, ¿vale? Después pones en cada esquina un ajo. Si ves que la habitación está muy cargada, cuando ya hayas pasado por ahí, dejas un ajo en cada esquina para que se limpie. También estas 2 velas que tengo aquí, cuando ya hayas terminado de pasar, yo te recomendaría que antes, ¿vale? Antes de poner todo, que ya tengas aquí el incienso. Es que no puedo encenderlo aquí, ¿eh?
pero os voy a dejar, imaginaros que eso ya está encendido y que ya está todo mezclado. Esto lo voy a apartar. Para que se vea. Pues esto lo pones así, en la mitad del salón de tu casa, ¿vale? En el salón, donde se va a quedar esto una vez finalices, pases por toda la casa, empezando desde el fondo, pases el incienso por todos los rincones, baños, armarios, abre los armarios para que entre el humo del incienso y lo que tengas en la ropa, porque la ropa también se queda como esas malas vibraciones, para que la ropa se limpie, ¿vale? Y ya una vez que hayas terminado, esto yo lo pongo en el salón, en la mitad del salón, en un sitio donde sé que no se va a caer ni nada, lo pongo así, ¿vale? Uno a cada lado, un poco más amplio, porque aquí no puedo, y esto lo pongo en el medio. Y ya le doy las gracias porque me ha limpiado la casa, ¿vale? Y le hago una cruz. Y estas velas se tienen que quedar encendidas toda la noche, porque esto lo tienes que hacer al atardecer. Y no tiene que haber gente en casa. Si no puedes evitar que haya nadie, bueno, lo puedes hacer, pero yo te recomiendo que es mejor que no haya nadie. Si hay mascotas, mejor que no estén, ¿vale? Porque le puede estar dando alguna alergia o que se te enfermen por lo que es el humo. Las velas se tienen que consumir totalmente. Una vez que ya esté todo consumido, se ha quedado algún resto de las velas y lo que quede aquí. Todo esto se coge, no se toca con las manos, se coge unos guantes y se pone un papel de plata, es que aquí no tengo, o una bolsa si no tienes papel de plata, una bolsa, una funda, como lo llames en tu país, lo metes todo y esto lo tienes que tirar a la basura fuera de tu casa, ¿vale? Y bueno, pues este ha sido un pequeño saumerio. Ahora os pondré un trozo para que veáis cómo queda. Yo os digo que sí funciona, vosotros probarlo. Lo que pasa que cuando estén machacando las hierbas, las juntes aquí, que se me ha olvidado también decirlo, las juntas aquí, puedes donde vayas a poner las velas, si quieres, antes de poner el carboncillo y de echar aquí ya el incienso, lo pones esto aquí en el medio y haces así con las manos, tienen que estar así, ¿vale? Pero no así, porque así no es, así, que es como que choca con esto, ¿vale? Imaginaros que hay aquí un palo para que tu energía de tu cuerpo le llegue a lo que es las hierbas y a las velas. Pones así las manos y da gracias porque esta hierba va a hacer que limpie mi casa de malas vibraciones, malas energías, lo que tú quieras. Puedes rezar una oración, yo lo hago de esta forma y a mí me funciona así, ¿vale? Cuando ya hayas terminado, se dice 3 veces la oración, se da las gracias y se hace una cruz. Y entonces ya puedes poner aquí lo que es el carboncillo y empezar a echar lo que es la hierba y pasarlo por la casa. También, si quieres, enciende las velas antes y vas pasando, y después cuando termines llevas el incienso al centro del salón donde estén las velas, lo pones al lado, cerca, ¿vale? Esto tiene que estar así y esto tiene que estar en medio. Si no tienes 2 velas, puedes poner la vela delante del incienso. Yo lo hago de esta forma. Y las ventanas se tienen que quedar abiertas, se tiene que ventilar toda la casa. Esto háganlo durante 3 días seguidos. Siempre de luna llena a luna nueva, ¿vale? Que es cuando para limpiar. Se suele hacer en luna menguante, pero yo lo recomiendo hacer desde luna llena hasta luna nueva.
si tu casa está muy mal y te sientes que te va muy mal, hazlo desde la luna llena hasta la luna nueva. Y cuando ya termines de todo esto, también es recomendable estas hierbas que te he puesto aquí. Bueno, esta ya la he echado aquí. Con la artemisa, ¿vale? Y el romero. Esta es la artemisa. Este es el romero, creo. Bueno, no, esto es la mezcla, perdonadme, está aquí. El romero y la artemisa puedes hacer una infusión, la puedes mezclar, hacer una infusión y con eso te lo echas te haces una ducha, o sea, te lo echas cuando te vayas a bañar y te lo echas. Si no tienes bañera, o sea, lo puedes echar en el agua de la bañera con un poco de sal, para que te limpies y te descargues y también para que te restaure la energía de tu cuerpo, ¿vale? Porque siempre que haces algo como de destierro para alejar malas vibraciones, se tiene que restaurar esa energía que se ha ido con energía positiva. Por eso se pone también las 2 velas, para que restaure y llegue la luz al hogar, porque estás quitando cosas malas y estás atrayendo cosas buenas. ¿Vale? Porque siempre tiene que haber un equilibrio. Entonces, si tú quieres, también te puedes hacer un baño o te pasas el incienso, pero también te puedes hacer un baño con esas hierbas cuando termines o sea, cuando ya termines o antes de empezar a hacer esto, te pasas ese baño, te haces un baño, haces una infusión, te la echas en la bañera con un poco de sal y te bañas con eso. Y también, si no tienes bañera, en la ducha te haces una infusión y te lo echas. No hace falta que le eches sal también, pero así te vale. Si no tienes nada más que ajo o solamente romero, puedes hacer la infusión con las cáscaras del ajo o con el romero nada más, que también te va a servir. Y esto también lo puedes hacer con las cáscaras del ajo, porque el ajo es muy buen repelente, sobre todo para energías negativas, también para vampirismo, todo lo malo para desterrar, ¿vale? Todo lo que tengas en tu casa, con el ajo también se va. Pero si yo he puesto 3 hierbas porque así es mejor, tiene más poder. Pero igualmente con el ajo, que esto lo tiene todo el mundo, ¿vale? Con el ajo, que es muy bueno para ello. El romero te va a servir para limpiar, también para sanar y para elevar la vibración de lo que es el hogar. El ajo sirve más para desterrar, es muy fuerte el ajo, pero para lo que es purificar y sanar es mejor el romero, ¿vale? Y la artemisa pues es es que sirven para lo mismo todas estas hierbas. Yo te recomiendo que si no tienes nada en tu casa, nada más, que uses el ajo, el romero, que también es muy bueno, porque purifica, limpia y eleva la vibración del ambiente. Y bueno, pues chicos, yo creo que no me he dejado nada más por decir. Si quieres, cuando hagas esto se suele hacer, esta mezcla de hierbas, se suele hacer en luna llena, ¿vale? Para los que queráis, lo puedes hacer cuando quieras, pero tiene más efecto en luna llena y se usa a partir de luna menguante. Se suele hacer entre luna llena y luna menguante lo que es la mezcla. Yo lo hago a partir de luna llena hasta luna nueva, lo puedes estar haciendo. Lo que es esto, la gente, dicen que a partir de luna nueva, hay luna nueva, luna menguante, ¿vale? Pero si tú estás muy mal, y esto lo puedes hacer cuando tú te sientas mal. Yo recomiendo hacer desde luna llena hasta luna nueva, que es porque hace para desterrar, porque la energía de la luna te va a estar favoreciendo. Y si ves que solamente necesitas un poco de limpieza, que no nada para limpiar un poquito el ambiente, empieza a hacerlo en luna nueva. Ay, perdón, me he vuelto a confundir. Empieza a hacerlo en luna menguante. Madre mía.
Bueno chicos, cualquier cosa me dejáis en los comentarios, ¿vale? Y nada, espero que os haya ayudado. Y ya más adelante prepararé algo que esté mejor, porque ahora mismo no puedo encender el carbón ni puedo encender el incienso. Pero ya por lo menos ya sabéis cómo quitar todo eso que os está causando mal, y sobre todo en estas fechas que es cuando la gente empieza a enviarte que si o sea, que te empiezan como a hacer envidias, enviarte muertos, todo eso, ¿vale? Todas esas cosas malas que se empiezan a hacer, porque mal de ojo, para que te vaya mal, para cerrarte los caminos, pues por eso lo estoy subiendo ahora. Y bueno, con esto por lo menos te limpias y te quitas todo eso. Eso sí que lo vas a estar notando, y si ves que tienes que ir mucho al servicio o al baño, como lo llames en tu país, es porque la hierba te está limpiando, ¿eh? Que no te asustes por eso. Y bueno, pues nada. Espero que os haya gustado y que os sirva, y cualquier duda me lo dejáis en los comentarios.